¿Qué decisiones, escalas de medición, validez y confiabilidad de una escala? Habíamos visto que la metodología de investigación científica nos servía para poder estudiar un problema. ¿De qué forma? Generalmente el problema son efectos y tenemos que buscar las causas de ese problema. Entonces tratamos de establecer una relación causa-efecto. Y en función de esa relación causa-efecto, entonces una vez que hemos especulado sobre la causa que da origen a los efectos, podríamos estudiar cómo controlar o eliminar la causa que está dando origen a los efectos. Ahora, las variables pueden ser muy simples o muy complejas. Si fuera temperatura y el problema se está originando por un problema de temperatura, podríamos atacar las causas de la temperatura, podríamos refrigerar el ambiente para reducir la temperatura y de esa manera eliminaríamos los efectos. Pero ¿qué pasa cuando la variable que objeto del problema es demasiado compleja? Pongamos la excelencia docente. La calidad de la excelencia de las competencias docentes influye en el rendimiento del estudiante. Entonces tenemos un problema de rendimiento de estudiante y tenemos que evaluar cómo la competencia de los docentes está afectando al rendimiento de los estudiantes. Entonces, ¡a caramba! Cuando hablamos de una variable que es más compleja, entonces requiere un proceso más elaborado para poder levantar información y datos sobre ella. Evidentemente que cuando utilizamos una variable compleja hay niveles de descomposición. Primero tenemos que definir conceptualmente qué es competencia docente, como en este caso, qué es competencia docente. Y entonces podríamos descomponer primero, cuando es una variable demasiado compleja, podemos ver primero en sus dimensiones. Vemos aquí tenemos una referencia, dimensiones. Podríamos descomponer una variable en sus dimensiones y después descomponer en dimensiones en indicadores y después indicadores en índices. Es decir, vamos a ir descomponiendo a diferentes niveles hasta que tengamos un valor que podamos medir. Si tenemos un valor que podamos medir, entonces llegamos al final. Y después tenemos que hacer la valorización respectiva. De eso se trata. Entonces, dependiendo de qué tan compleja o tan sencilla es la medición, vamos a tener diferentes criterios de manejo. Ahora, en ingeniería nosotros tenemos muchas herramientas. Como tenemos problemas y hemos estudiado la complejidad de los problemas, pongamos en lo que es los problemas de planta, tenemos el modelo de espina de pez de Ishikawa, que nos permite entender las relaciones de causalidad que dan origen a un problema en el proceso de producción. Ya se ha estudiado, han estudiado estos solamente en el curso de métodos, las causas más comunes en las deficiencias que se producen dentro de planta, y a partir empezamos a construir una relación causa-efecto que puede explicar el problema. Veamos. El detalle es que cuando queremos hacer mediciones, y cuando queremos hacer mediciones tenemos que elegir una escala de medición y asegurarnos que esta escala cumpla con los criterios de confiabilidad y validez. Veamos, pongamos este ejemplo que habíamos mencionado sobre docencia en excelencia. Como pueden ver ustedes aquí, esta variable se descompone en un conjunto de variables independientes a su vez. Es decir, la excelencia docente está propuesta por las competencias genéricas, las competencias pedagógicas y las competencias disciplinares. Competencias genéricas, ¿cómo es el profesor como persona? Es carismático, sabe ganarse a la gente. Competencias pedagógicas, sabe enseñar. Y competencias disciplinares, domina su campo al revés y al derecho. Cada una de estas son ejes independientes. Y dentro de los ejes tenemos que evaluar. ¿Se acuerdan? Si esas son dimensiones, después vienen índices. Pongamos competencias genéricas. ¿Cuáles serían sus índices? Los índices vendrían a ser características actitudinales, características comunicativas y características personales. ¿Y cuáles serían sus indicadores? Creativo y persistente, puntual, empático, positivo, humilde. Se dan cuenta que acá ustedes unas preguntas. Entonces, si yo quisiera evaluar a través de los alumnos la excelencia docente, tendría por aquí unas 35 más otras 35, 70, unas 90 preguntas.
y tengo todavía que definir qué peso tendrían cada una de estas en los resultados. Si yo les tomara una encuesta a los alumnos con 90 preguntas, ¿qué es lo que sucedería? Los alumnos a las 30 preguntas empezarían a tinquear, ya se cansaron. Entonces yo tengo que ser eficaz y eficiente. No es tan fácil poder hacer una medición. Yo tengo que ser asertivo, tengo que ser efectivo y eficiente en el momento de levantar información para toma de decisiones. Sigamos, señores. Yo quiero que la escala de medición funcione, sirva. Les he señalado que hay muchas deficiencias en investigación de operaciones. Las deficiencias de investigación de operaciones dan origen a deficiencias en los trabajos de investigación. Este es un ejemplo, señores. Miren, esto lo he sacado de una tesis de grado. Esta es de la Universidad Católica, que es la número 1 en el mercado y presenta muy buenos trabajos y yo los utilizo como parte de la enseñanza. Ustedes van a ver que yo utilizo muchos trabajos de investigación de diferentes universidades, pero principalmente los de la Católica porque están muy bien elaborados. Sin embargo, yo puedo encontrar deficiencias en su diseño que es producto de una mala enseñanza e investigación de operaciones. Veamos, pongamos, señores. Aquí tenemos las alternativas A, B, C, D, E. Tenemos varias alternativas. ¿Y qué problema tenemos con esas alternativas? Observen la alternativa C. Para Acre le da calificación de 3, para Huachipa le da calificación de 3 y para San Juan de Lurigancho le da calificación de 3. A todas le da la misma calificación. Se supone que una escala tiene que poder hacer discriminación, es decir, tiene que permitirme discriminar. ¿Qué quiere decir confiable? Que permite la capacidad de discriminar. Si esta variable no sirve para discriminar, debería irse. No tendría por qué estar aquí. Pero son los rezagos de una deficiencia en la enseñanza e investigación de operaciones que hacen que se aplique esto a pesar que carece de sentido. Pero no solamente el problema está ahí. Ustedes ven aquí valores 3, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2. Lamentablemente, en investigación de operaciones les enseñan a sacar los valores de bolsillo, como si fuera un mago, ¿no? De un sombrero. Y cuando veo una tesis, me sacan, igual como aprendieron investigación de operaciones, me sacan como si fueran magos los números de un sombrero. En investigación científica, la información debe responder al principio de objetividad. Es decir, yo no puedo emitir un juicio de valor sin sustento alguno. 3, 2, 1, 4, todos los valores que ven aquí, tienen que sustentar un juicio de valor objetivo que sustente por qué han tenido esa calificación. Y eso no figura aquí. Solamente dice elaboración propia. No hay un análisis correlacional. Nosotros sabemos hacer ingeniería industrial, análisis correlacional para poder establecer valorizaciones. Pero sin embargo aquí no hay nada. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué? Porque son las taras que deja la investigación de operaciones. Señores, la mala enseñanza de investigación de operaciones queda taras en los alumnos que después se ven en los trabajos de investigación. En teoría y decisiones no vamos a cometer ese error. No podemos seguir cayendo en la misma problemática de deficiencia en la enseñanza. Entonces, en teoría y decisiones vamos a tener que trabajar con valores y vamos a asegurarnos que la escala sea confiable, es decir, que la variable permita discriminar entre alternativas y al mes sea válida. ¿Qué quiere decir que sea válida? Que sea válida quiere decir que sirve para los fines que se quieren medir. Pongamos en una pandemia. Yo considero que solo los muertos en el hospital son los muertos por la pandemia. Pero como ha habido paros, cierres para evitar la pandemia, hay un montón de gente que ha muerto en su casa. A todos esos muertos no son parte de los muertos de la pandemia. ¿Por qué? Porque no se le hizo la prueba antes de morir. Hay un montón de ancianos, de asilos de ancianos, un montón de muertos. Empiezan a correr los muertos dentro de los asilos. Pero como no se les hizo la prueba de pandemia, la prueba antes de que se murieran, entonces no son parte de los muertos por la pandemia. Cuando yo trabajo de esa forma, lo que estoy creando es una herramienta que no me va a servir para velar cuál es el nivel de impacto que está produciendo la pandemia. Entonces, ya no tiene validez. Yo voy a escoger una escala que sea medible, sea verificable en lo posible, sea confiable. Veamos, señores.
vamos a tener diferentes tipos de escalas. ¿Pero qué escala vamos a utilizar? En esta parte vamos a utilizar más que nada una escala que está asociada a un método de valoración. Vamos a usar valor esperado. En la mayoría de los casos, en la primera etapa, vamos a usar valor esperado. ¿Y qué es valor esperado? Tengo flujos de efectivo que a una tasa determinada lo lleva a valor presente. Eso se llama valor esperado. Entonces vamos a trabajar como variable el valor esperado y vamos a establecer una escala que nos permita discriminar entre las diferentes alternativas. Si esa escala no es lo suficiente buena para determinar todas las posibles opciones y discriminarlas, entonces algo está funcionando mal. Pero en general, cuando entremos a la segunda parte del curso, sí vamos a tener variables de tipo nominal, ordinal, escalas de tipo ordinal, intervalo y razón. ¿Por qué? Porque en la primera parte trabajamos con una sola dimensión y en la segunda parte trabajamos con múltiples dimensiones. Y todas estas dimensiones tenemos que aprender a manejarlas para después integrarlas a un solo concepto que se llama utilidad. Aquí nos quedaríamos, señores. Muchas gracias por su atención y pasaremos pues a las revisiones para poder ver si han tenido la interpretación adecuada de los conceptos. Muchas gracias por su atención.